La promoción de un individualismo dañino ha sido uno de los causantes de la grave crisis en la que estamos inmersos. Y es que vivimos en una sociedad en la que se ha priorizado el buscar respuestas y logros en el exterior sin mirar en nuestro interior. En este sentido, la búsqueda de un camino interior hacia el bienestar y el autoconocimiento es fundamental para que los seres humanos los podamos reconocer y saber cuáles son nuestras metas en esta vida. Pero, ¿a qué se denomina como maestro interno o como voz interior? ¿Cómo podemos contactar con él? ¿Qué vinculación tiene nuestro yo superior con el alma? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Tú eres doctor en psicología, colaboras con el doctor Reich, que es psiquiatra. Hay mucha gente que están en tratamientos psicológicos, en tratamientos psiquiátricos, ¿no? Que están a lo mejor con otros facultativos, que yo no digo ni que sean ni buenos ni malos, ¿no? Porque cada uno tiene su qué, ¿no? Pero las personas que a lo mejor tienen una cierta patología no quieren sentir que tienen esa patología y no quiere escucharlo por el médico, no quiere que aquel médico entienda lo que él está viviendo desde otro punto de vista, quizás no médico, para no sentirse herido dentro de ese trasfondo mental, ¿no? Bueno, y tú eso lo contemplas francamente bien. Además, a ser miembro de la Sociedad Teosófica Española, pues eso te da otros visos, ¿no? De enfocar otras realidades, ¿no? Otras verdades. Sí, el concepto que yo tengo en la técnica que manejo, o vamos a decir la forma de psicoterapia que yo manejo, aunque tiene una base totalmente junguiana, o sea, con el enfoque de la escuela junguiana, se deriva muchísimo de la psicología del alma, o sea, la terapia del alma, en que más que readaptar al sujeto a la sociedad, que es lo que se hace normalmente, o sea, si alguien tiene ansiedad o una depresión, pues tú tratas de volverlo a ubicar en la sociedad, disminuyendo esa patología. Aquí no. Además de eso, se le propone que hay una puerta que le abre un mundo que puede ser para el desconocido o para ella y que le puede conducir no solamente a readaptarse, sino a crecer de una manera que no tiene ni siquiera una idea hasta qué límites puede llegar el ser humano. En esta parte, es el tema en parte de esta noche, en búsqueda del maestro interior, es la oportunidad de poder tener acceso a esa parte. No podemos negar que las tradiciones religiosas y de alguna manera las filosofías antiguas han tratado de rellevar al ser humano a través de ese camino. Pero hay una serie de obstáculos que las mismas tradiciones, las mismas filosofías le presentan al buscador por la índole de esa búsqueda. Y a veces el buscador se decepciona, se frustra y abandona diciendo que eso no es para él. Por ejemplo, una de las preguntas que me hacía una persona es que si todos llevamos el maestro interior. Y yo le dije que sí. Todos tenemos a ese ser divino. ¿Y quién es ese maestro interior, Isaac? Mira, se le ha denominado de varias formas, pero es tu verdadera esencia, tu verdadera naturaleza, usamos ese término mejor, que le han puesto nombres en diferentes tradiciones. Le han puesto el nombre del Cristo, le han puesto el nombre del Buda, o de Osiris, o de Krishna. Las tradiciones le han puesto diferentes nombres. Pero para poder evitar que se ubique en alguna corriente, yo le llamo la esencia, nuestra voz interior que nos guía y que se manifiesta, por ejemplo, en grandes figuras, porque no podemos negar que a pesar de que los filósofos le pongan ahí un parche a esa parte de la vida de Sócrates, pues Sócrates le hablaba a esa voz interior y él mismo la dice. Él le dominaba su daimón. Que no significa nada. No tiene nada que ver con los demonios. Los demonios, no. Tiene que ver con un genio, con una especie de guía. En la tradición cristiana le podemos poner hasta el ángel de la guarda. En la tradición antigua le llaman el yo superior, la esencia divina, que es el puente entre el alma y el ser humano, que le permite comunicarse y que tiene de alguna manera ciertas características, por ejemplo, como escuchar su voz. Eso significa entonces, Isaac, que las personas que sienten su voz interior, su yo interior, y se comunican con él y le preguntan a su yo interior cómo lo tengo que hacer o cómo lo estoy haciendo, no son personas que tienen un problema psicológico, ¿no? Hay que separarlo. Yo recuerdo a un poeta inglés que en alguna ocasión tuvo problemas psicológicos en el siglo XIX. Recién nacía la psicoanálisis con Freud. El nombre de él no lo tengo en la mente, pero aparece en algunos escritos de algunos autores cuando fue a ver a Freud, o fue a consulta, porque él tenía pues pesadillas, imágenes monstruosas, demonios en sus sueños, y le dijo el psicoterapeuta que le iba a eliminar todo eso, que no se preocupara, que iba a descansar. Inmediatamente el señor se fue de la consulta. Cuando le preguntaron, ¿por qué dejó usted la consulta? Porque si me quitan mis demonios, me quitan también a mis ángeles, a mis dioses.
es inevitable que existan cuando el sujeto empieza a tener esa capacidad de percibir no solamente las sensaciones al principio que tiene mucha gente, como esa especie de intuición, como ese a mí me da que esto es así, como esa sensación que le viene en un principio cuando va a hacer algo y pareciera que no es lo correcto. Eso va transformándose si somos capaces de escuchar. Llega un momento en que se escucha como una voz. Es una voz muy particular. No me dice qué debo hacer, simplemente me dice que me ponga atento a lo que estoy haciendo. O sea, cuida lo que vas a hacer, analízalo con más calma. Muy diferente a las voces patológicas. Sabemos que en los psicóticos, cierta variedad de psicosis se presenta en el sujeto con tintes violentos y totalmente descontrolados. O sea, es obvio que la persona, y aquí hablo de todas las personas, que tenemos ese potencial de despertar ese aspecto en nosotros, ese aspecto divino en el ser humano. Tiene que en el sendero hacia esa meta tener que discernir entre lo que son las verdaderas inquietudes espirituales y la voz interior y lo que es simplemente... exactamente. Sí, tienes razón. Edgar Allan Poe. Él comentaba eso, ¿no? Dice, si me quitas mis demonios, me quitarás también mis ángeles y yo no quiero perderlos. Normalmente todo ser humano cuando tiene acceso a esa parte de sí mismo tendrá que llevar a cabo ese proceso de transmutación, o sea, de integración de las dos partes, de esa parte oscura con la parte de luz. Pero igual que tenemos, como tú bien dices, esa parte oscura y esa parte de luz, eso significa que tenemos un ángel y un demonio. ¿Sí? ¿Y cómo distinguir? Porque a veces nos hace malas pasadas esa dualidad, ¿no? Es más, desde los textos crísticos nos vienen diciendo que el demonio nos quiere dar a entender que no existe, ¿no? Las cosas oscuras o negativas, o las buenas, que no son tan buenas, son cosas que te las inventas tú. Lo que es bueno es lo que él dice, pero claro, él no existe como demonio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo diferenciarlas? ¿Cómo saber entender qué es lo bueno y lo malo? Nos identificamos mucho con esos aspectos, Pedro. En realidad, la mayor parte de las personas, cuando el término que ya conocemos y que lo hemos hablado tantas veces en los programas sobre la sombra, no pueden distinguir en los momentos en que ese aspecto nuestro, que es como una energía, nos posee. Son posesiones en donde somos capaces de insultar a alguien y decirle cosas que cuando salimos de ese estado nos arrepentimos tremendamente porque hemos lastimado de una manera muy hiriente. O podemos llegar a cabo acciones violentas, incluso de muerte, porque esa parte tiene tanto poder sobre nosotros mientras no la entendemos y no la podemos ubicar como la parte luminosa y de bondad que existe en nuestra naturaleza. Es más, si yo no resuelvo primero eso porque está más cerca de mí, lamentablemente podemos decirlo que lo más material es lo más cercano. Y ese aspecto representa más la naturaleza animal, instintiva del ser humano que la parte luminosa. Tenemos que acercarnos hacia nosotros mismos, conociéndonos y viéndonos tal como somos, no como nos gustaría ser, que ese es el gran obstáculo. Todos tenemos un concepto de nosotros exageradamente positivo. Hablo en términos generales, ¿sí? Porque hay gente que se siente una piltrafa y eso no estoy hablando de patología, estoy hablando de un término general. La persona siempre está en un nivel mayor al que realmente es. Y lo más triste es que cuando hace cosas que no van con esa imagen, que es la famosa contradicción interior, o sea, el no ser íntegro, se siente incómoda y trata de evitarlo, negarlo. Todos esos aspectos deberían ser observados para ir dándonos cuenta que dentro de nosotros hay esa parte, que no significa que tenemos que llevar a cabo una reprobación y una negación, significa que tenemos que reconocerlo, aceptarlo y mantener esa relación, como decía el Maestro Jesús, no resistáis al mal. No significa reprimir, no significa negar, pero tampoco significa volvernos como es. Significa mantener ese aspecto a raya, observándolo y dándole su espacio. No obstante, ese concepto, ¿quién nos lo ha inculcado? Porque eso viene arraigado ya desde la infancia, está dentro de nuestros genes, está dentro de nuestra personalidad que hemos ido adquiriendo gracias al carácter que hemos ido adoptando con nuestras experiencias de vida, esa forma de creernos superiores, ¿no? Sí. Pero verdaderamente sabemos que no, y cuando alguien nos critica, entre comillas, o nos dice las verdades del santo, lo tachamos como amigo en nuestra agenda, ¿no? Y pensamos sí. la cantidad de desvirtudes que tiene aquella persona. Sí. ¿Por qué somos tan hipócritas, por otro lado, ¿no? Bueno, si al fin y al cabo lo que están haciendo es dándonos un consejo. La tradición hindú habla mucho de este tema, dice, por encarnaciones el sujeto, el individuo, ha fortalecido lo que le llamamos personalidad. Es una estructura que en muchas personas, que en una gran parte de las personas, se asume que es lo único que hay real en nosotros, por el apego que tienes a ello. Tú cuando entras a esta vida
y ese aspecto se vuelve a desarrollar como producto de ese pasado, es muy poderoso. Y asumes tú, por identificación y por la tradición que te entorna, tu familia, etcétera, etcétera, a que tú eres esa estructura y todo lo demás es una ficción, a pesar de la tradición religiosa que practicas. Porque si realmente fuera la tradición que fuera y escucháramos ciertas enseñanzas, nos daríamos cuenta que constantemente, como el Maestro Jesús dice, vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, algo en nosotros, esa voz interior, ese ser eterno, habita nuestra naturaleza. Por supuesto, hay otros aspectos como el que acabamos de mencionar que impiden que el sujeto se acerque antes de resolverlo. Resolver esa parte es darnos acceso a la parte más profunda. Es como una carrera de obstáculos que tenemos que ir venciendo uno tras otro. Simbólicamente, más que negarlos, es superarlos. Y superarlos significa reconocerlos, aceptarlos y vernos tal como somos, que es un reto tremendo, porque la mayoría tiene miedo de hacerlo. Lo más triste es ese, que pasamos casi toda nuestra vida pensando que somos la estructura que envejece y muere, y hay muchísimas personas que nunca tuvieron ni siquiera un vislumbre. Hay otras que sí, y ellas nos dan testigo de que hay algo más que el simple traje de carne que nos parece lo único que hay. Tenemos algo más valioso, un tesoro inmenso, y ese tesoro queda intocable por la mayoría. Los pocos que nos atrevemos, y aquí en este programa se motiva para que mucha gente se atreva, pues sabemos que tenemos que enfrentar varios retos. Y es lo que a la mayor parte de las personalidades, usando un término, les da miedo, por no usar el término común. Les da miedo porque podría suceder que dijeran, tengo que romper con muchas cosas, con la comodidad de la personalidad. Ella me dice, sin mí no eres nadie, porque en el fondo me tiene aprisionado. Entonces, no es tan sencillo para cualquier sujeto, pero lo que queremos sembrar en su corazón de todos los que nos escuchan es de que ahí hay en cada ser, en la profundidad de cada uno de ustedes, un ser que los escucha, que los observa, que sabe de sus pensamientos y de sus dolores y de su sufrimiento, y que si en algún momento con mucha intensidad ustedes giran y hablan con él, ustedes pueden tener una respuesta. Y la respuesta puede ser la más inquietante de las que ustedes se puedan imaginar. Y puede venir del lugar que menos esperan. Pero tienen que tener esa confianza en ustedes mismos, de que ahí hay algo que puede ayudarlos a salir adelante, a sugerirles en su vida lo que tienen que hacer, a que se den cuenta de la tarea que tenemos enfrente. Que eso es lo más importante, más que escalar las posiciones de poder y dinero que nos han enseñado que es lo que hay que hacer para ser feliz. ¿Cuánta gente tiene todos los medios y no es feliz? En cambio, el que descubre esto y el que contacta con esa parte, tenga o no tenga los medios, será el hombre más... La palabra felicidad no es la que podemos decir, queda pequeña. Obvio, algunos seres lo han encontrado, la verdadera realidad de nuestra naturaleza. Pues Isaac Jaolí, doctor en psicología, psicoterapeuta, miembro de la Sociedad Española Teosófica y colaborador y amigo de este servidor de este programa. Mil gracias, Isaac. Gracias a ti, Pedro, y a todos por la oportunidad de poder llegar a ellos. Gracias, doctor, y hasta cuando tú quieras. Gracias, Pedro, a ti. Buenas noches. Buenas noches.